Existe un archivo sellado en los sótanos de la iglesia parroquial de San Miguel del Valle, un pueblo olvidado en las montañas de Soria. A nadie ha querido abrirlo desde 1941. Los pocos que conocen su contenido murieron llevándose a la tumba un secreto que les impedía dormir. Dentro de ese sobre amarillento, manchado con lo que parece ser sangre seca, hay 3 fotografías que ningún periódico se atrevió a publicar. Un rosario roto con cuentas esparcidas y una carta firmada por el párroco don Eugenio Martínez, fechada el 27 de diciembre de 1940. La carta comienza así: «Aunque Dios tenga piedad de nuestras almas, pues hemos abierto una puerta que jamás debió tocarse». Lo que sucedió en San Miguel del Valle durante aquella Navidad no fue un accidente, no fue ilocurao, no fue una tragedia explicable por la razón humana. Fue una respuesta a una invocación pronunciada en voz alta en la noche más oscura del año, por un hombre desesperado que creyó que podía negociar con fuerzas más antiguas que el propio nombre de Cristo. Y esas fuerzas aceptaron el trato. Durante décadas, los sobrevivientes guardaron silencio. Cuando alguien preguntaba por la Navidad de 1940, desviaban la mirada hacia el suelo y murmuraban oraciones entre dientes. Los niños que vivieron aquella noche crecieron sin celebrar jamás otra Navidad. Algunos emigraron, otros se volvieron locos, y todos, sin excepción, sintieron hasta el último de sus días el peso de una mirada invisible clavada en sus espaldas cada vez que caía la nieve. Lo que leerás a continuación no es una leyenda, es un testimonio reconstruido a partir de confesiones susurradas en lechos de muerte, documentos ocultos y silencios que pesan más que cualquier palabra. San Miguel del Valle era un pueblo de apenas 200 habitantes enclavado entre montañas que parecían morder el cielo. En 1940, España seguía sangrando por las heridas de una guerra civil reciente. El hambre apretaba las gargantas, el frío calaba hasta los huesos, y la fe era lo único que mantenía en pie a aquellas familias de campesinos, pastores y artesanos. La Navidad, a pesar de la pobreza, se celebraba con devoción. Era el único momento del año en que las diferencias se olvidaban y todos se reunían en la plaza del pueblo, frente a la iglesia de piedra gris que llevaba siglos vigilando el valle. Aquel diciembre llegó más oscuro que nunca. Las nevadas comenzaron temprano, cubriendo los caminos y aislando al pueblo del resto del mundo. Las noches eran largas, silenciosas, opresivas. Los ancianos murmuraban que el invierno traía consigo presencias que no debían nombrarse. Decían que cuando la nieve cubría completamente el cementerio, los muertos escuchaban mejor las voces de los vivos. Pero la tradición navideña continuaba. Como cada Oahu, se elegía a un hombre del pueblo para vestirse de San Nicolás y repartir pequeños regalos a los niños en la víspera de Navidad. Era un papel honorable, reservado para alguien respetado y de buen corazón. Ese año, la elección recayó en Mateo Garrido, un carpintero de 42 años, viudo desde hacía 3 inviernos, padre de una niña de 8 años llamada Clara Ann Mateo. Era un hombre callado, de mirada profunda, que tras la muerte de su esposa había encontrado consuelo en el trabajo y en la oración. Nadie imaginó que dentro de él crecía una desesperación silenciosa, una pregunta prohibida que llevaba meses royendo su alma. ¿Por qué Dios permitió que su esposa muriera? Cuéntame en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo esta historia. Cuéntame también si en tu región existe alguna leyenda local para que cuente al mundo tu historia de terror. Y si crees en el mundo sobrenatural, suscríbete aquí al canal para que juntos
podamos fortalecer esta corriente contra el mundo maligno. Lo que nadie sabía era que Mateo, en su dolor, había comenzado a buscar respuestas en lugares donde la luz de la fe no llegaba. Había oído hablar de rituales antiguos, de pactos susurrados en latín corrupto, de invocaciones que prometían devolver lo perdido a cambio de un precio. Y en la soledad de su taller, rodeado de virutas de madera y herramientas oxidadas, Mateo tomó una decisión que condenaría a todo el pueblo. La mañana del 20 de diciembre amaneció blanca y muda. San Miguel del Valle despertó cubierto por una capa de nieve tan espesa que ahogaba todos los sonidos. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban, hasta el viento parecía haber huido del lugar. En la plaza, frente a la iglesia, los hombres del pueblo levantaban el Belén viviente y preparaban el escenario donde Mateo Garrido haría su aparición como San Nicolás. Los niños corrían entre las casas, con mejillas sonrosadas por el frío, cantando villancicos desafinados ajenos a la sombra que ya comenzaba a extenderse sobre sus vidas. Mateo observaba todo desde la ventana de su taller. Su rostro estaba más delgado que de costumbre, la barba descuidada, los ojos hundidos en órbitas oscuras. No había dormido bien en semanas. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de su esposa Paula descomponiéndose lentamente, llamándolo desde un lugar frío y oscuro. Había intentado rezar, pero las palabras se le trababan en la garganta como espinas. Había pedido consuelo al párroco don Eugenio, pero las respuestas vacías sobre la voluntad divina solo alimentaban su rabia. Fue entonces cuando encontró el libro. Lo halló enterrado bajo el suelo de madera de su taller mientras reparaba una viga podrida. Era un volumen pequeño, encuadernado en cuero negro agrietado, sin título visible. En la portada, las páginas estaban amarillentas, escritas en un castellano antiguo mezclado con latín y símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Al principio, Mateo pensó en quemarlo, pero la curiosidad fue más fuerte, y al leer descubrió algo que heló su sangre y encendió su esperanza. Al mismo tiempo, un ritual para abrir un camino entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras, un pacto que prometía el regreso de los muertos, si el invocador estaba dispuesto a ofrecer algo a cambio. El libro advertía claramente: quien pronuncie estas palabras en la noche del solsticio de invierno, cuando la oscuridad es más poderosa que la luz, deberá estar preparado para convertirse en puerta. Lo que entre no pedirá permiso, lo que salga no tendrá piedad. Mateo leyó y releyó aquellas líneas durante días. Su mente racional le decía que era una locura, superstición de tiempos ignorantes, pero su corazón destrozado gritaba más fuerte. ¿Qué tenía que perder? Su esposa estaba muerta, su hija crecía sin madre. Dios no había respondido a sus súplicas. Tal vez era hora de buscar respuestas en otro lugar. El 20 de diciembre por la noche, Mateo se encerró en su taller, encendió 4 velas negras que había conseguido de contrabando en un mercado ambulante semanas atrás. Dibujó en el suelo con ceniza el símbolo que aparecía en el libro, a un círculo atravesado por 3 líneas que formaban una estrella invertida. En cada punta de la estrella colocó un objeto personal de Paula en su anillo de bodas, un mechón de su cabello, un pañuelo bordado, una fotografía borrosa y un rosario que ella usaba cada noche antes de dormir. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza inusual. La nieve golpeaba contra las ventanas del taller como si algo quisiera entrar. Mateo abrió el libro en la página marcada y comenzó a leer en voz alta. Las palabras salían de su boca con dificultad, raspando su garganta como si estuvieran hechas de vidrio roto. No entendía completamente lo que decía,
pero sentía el peso de cada sílaba. Ego, invoco-te, que in tenebrisi regnas. Ego aperio portam intermundum, vivorum ete regnum, umbrarum. Ego, ofero, corpus mea uti. Via, reda mihi, quad, amo, et, axaip. Quad, postulas. Al terminar la última frase, las velas se apagaron de golpe. La oscuridad se hizo absoluta. Mateo sintió un frío antinatural que no venía del exterior, sino que nacía desde dentro de su propio pecho, como si algo helado estuviera creciendo en su corazón. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero su voz se había convertido en un susurro ahogado. Entonces escuchó la respiración. No era su respiración, era algo más, algo que estaba en el taller con él, invisible pero presente, ocupando el espacio como una presencia densa y maligna. Mateo sintió como el aire se volvía pesado, difícil de tragar, y luego, en la oscuridad total, escuchó una voz. No venía de ningún lugar específico, parecía brotar de las paredes, del suelo, del techo, de todas partes y de ninguna a la vez. Aceptado. Esa única palabra resonó dentro del cráneo de Mateo como una campana funeraria. Sintió como algo entraba en él no como un invasor violento, sino como agua fría derramándose lentamente en su interior, llenando cada rincón de su ser con una presencia ajena y antigua. Su cuerpo dejó de pertenecerle, sus pensamientos se fragmentaron y en el fondo de su mente, una parte de Mateo Garrido comenzó a gritar, sabiendo que acababa de cometer el error más terrible de su vida. Cuando las velas se encendieron nuevamente por sí solas, Mateo seguía de pie en el centro del círculo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no reflejaban dolor ni desesperación. Ahora brillaban con una luz fría, inhumana, hambrienta. Afuera, en la plaza del pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar solas, desafinadas, como si alguien las golpeara sin ritmo ni razón. Los perros empezaron a aullar al unísono, mirando todos hacia el taller de Mateo y en el cementerio, bajo la nieve espesa, algo comenzó a moverse. Los días siguientes transcurrieron en una calma engañosa. Mateo salía poco de su taller, pero cuando lo hacía, saludaba a los vecinos con una sonrisa extraña, demasiado amplia, que no alcanzaba sus ojos. Algunos notaron que caminaba diferente, como si sus piernas respondieran a órdenes que no provenían de su cerebro. Otros comentaron que su voz sonaba más grave, como si tuviera dos voces superpuestas hablando al mismo tiempo. Pero nadie dijo nada en voz alta. En un pueblo pequeño, señalar la rareza de alguien era abrir una herida que podía infectar a toda la comunidad. Su hija Clara fue la primera en darse cuenta de que algo andaba profundamente mal. La mañana del 23 de diciembre despertó y bajó a desayunar. Su padre estaba sentado a la mesa, inmóvil, mirando fijamente la pared vacía. Clara lo llamó 3 veces antes de que él girara la cabeza hacia ella, pero el movimiento fue mecánico, antinatural, como el giro de una puerta oxidada. «Buenos días, Clara», dijo Mateo con su nueva voz doble. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la forma en que su padre pronunció su nombre le hizo pensar en un depredador imitando sonidos humanos para atraer a su presa. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. A Mateo sonrió. Esa sonrisa horrible que no alcanzaba los ojos. «Nunca he estado mejor, hija. Pronto todo estará como antes. Tu madre volverá, te lo prometo». Clara sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. Su madre llevaba 3 años muerta. ¿Cómo podía volver? Pero algo en la mirada de su padre le advirtió
que no debía hacer más preguntas. Algo le decía que el hombre sentado frente a ella ya no era completamente su padre. Esa misma tarde, el párroco don Eugenio visitó el taller de Mateo. Había escuchado rumores en el confesionario. Varias mujeres del pueblo habían mencionado que Mateo se comportaba de manera extraña. Algunas juraban haberlo visto caminando descalzo por la nieve a medianoche sin mostrar signos de frío. Otras decían que las luces de su taller permanecían encendidas toda la noche y que a veces escuchaban voces susurrantes saliendo de allí, aunque Mateo vivía solo con su hija. Don Eugenio era un hombre de 60 años, de fe inquebrantable, pero también de mente práctica. Había servido como capellán durante la guerra y había visto suficiente horror humano como para no asustarse fácilmente. Pero cuando entró al taller de Mateo y sintió la temperatura gélida que reinaba en su interior, a pesar de la estufa encendida, supo que algo andaba mal. «Mateo, hijo mío», dijo el párroco con voz firme, «he venido a ver cómo estás. Los feligreses están preocupados». Mateo levantó la vista desde el banco de trabajo donde tallaba una figura de madera. Era un muñeco que parecía representar a San Nicolás, pero había algo profundamente perturbador en sus rasgos. Los ojos estaban tallados demasiado grandes, demasiado vacíos, y la boca se curvaba en una sonrisa que transmitía amenaza en lugar de alegría. «Estoy perfectamente, don Eugenio», respondió Mateo sin dejar de tallar. «Solo me preparo para mi papel en la celebración de Navidad. Quiero que este año sea inolvidable». El sacerdote miró alrededor del taller. Las paredes estaban cubiertas con marcas extrañas, símbolos que no pertenecían a ninguna tradición cristiana. En un rincón, medio oculto por sombras, vio el libro de cuero negro abierto en una página llena de diagramas incomprensibles. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el libro. Mateo dejó de tallarse, giró lentamente hacia el párroco, y cuando sus ojos se encontraron, don Eugenio sintió como si estuviera mirando directamente al infierno. «Es conocimiento, padre, conocimiento que la Iglesia ha ocultado durante siglos porque teme lo que la gente podría lograr si supiera la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó don Eugenio, sintiendo cómo sus manos comenzaban a temblar. «Que Dios no es el único que escucha nuestras oraciones, que hay otros, más antiguos, más poderosos, que están dispuestos a responder». Cuando él guarda silencio en don Eugenio, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Sacó el rosario que llevaba en el bolsillo y comenzó a rezar en voz baja. «Pater noster, quies in celis». Mateo soltó una carcajada profunda, gutural, que no parecía provenir de una garganta humana. «Tus palabras son débiles, viejo. Tu Dios ya no tiene poder aquí. Esta Navidad, el pueblo aprenderá quién realmente responde cuando se le llama con verdadera desesperación». Don Eugenio retrocedió hacia la puerta. Sabía que debía actuar rápido. Debía advertir al pueblo, cancelar la celebración, pedir ayuda al obispado. Pero algo le decía que ya era demasiado tarde, que el mal ya había echado raíces y solo restaba esperar a que floreciera. «Mateo», dijo con voz temblorosa, «aún estás a tiempo de arrepentirte. Sea lo que sea que hayas hecho, Dios puede perdonarte. Pero debes rechazar esto ahora». Mateo se puso de pie. Su sombra proyectada en la pared por la luz de la estufa parecía más grande de lo que debería ser, deforme, con extremidades que se retorcían como tentáculos. «Ya no hay vuelta atrás, padre. El trato está hecho». Y en la noche de Navidad, cuando todos estén reunidos en la plaza, cuando canten villancicos y los niños esperen sus regalos, la puerta se abrirá completamente y lo que entre no se irá hasta que haya cobrado su precio. Don Eugenio salió del taller corriendo, tropezando en la nieve,
sintiendo cómo el frío le calaba hasta los huesos. Pero no era el frío del invierno. Era algo más profundo, más oscuro. Era el frío de la certeza de que algo terrible estaba por suceder, y que él, como pastor de aquellas almas, no sabía cómo detenerlo. Esa noche, encerrado en la sacristía de la iglesia, don Eugenio escribió cartas urgentes a otros sacerdotes, al obispo, a cualquiera que pudiera ayudar, pero sabía que ninguna llegaría a tiempo. Los caminos estaban bloqueados por la nieve. San Miguel del Valle estaba completamente aislado del resto del mundo, y mientras escribía, escuchó un sonido que le heló la sangre, el repique de las campanas de la iglesia. Pero él no las estaba tocando, y el campanero había muerto 2 años atrás. Las campanas sonaban solas, desafinadas, en un ritmo que parecía una cuenta regresiva. En el cementerio, la nieve que cubría las tumbas comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras se abrieron en la tierra helada, y desde abajo, desde lugares donde no debería haber movimiento alguno, algo empezó a empujar hacia la superficie. La víspera de Navidad amaneció bajo un cielo gris plomo que prometía más nieve. El pueblo entero se preparaba para la celebración de esa noche. Las mujeres cocinaban los pocos alimentos que habían podido conseguir. Los hombres ultimaban detalles del Belén viviente. Los niños, ajenos al terror que reptaba bajo la superficie de la normalidad, corrían por las calles con emoción apenas contenida, pero varios adultos habían comenzado a notar señales inquietantes. Los perros del pueblo aullaban sin cesar, mirando siempre en la misma dirección, hacia el cementerio. Las gallinas habían dejado de poner huevos. La leche se cortaba sin motivo aparente. Y más preocupante aún, varias personas juraban haber visto figuras moviéndose entre las lápidas durante la noche, figuras que caminaban con movimientos espasmódicos, como marionetas manejadas por manos inexpertas. Catalina Urruiz, la panadera del pueblo y mujer de lengua afilada, pero corazón noble, fue la primera en enfrentar directamente la anomalía. A media mañana, mientras amasaba el pan para la cena de Nochebuena, vio pasar por la ventana de su cocina a Mateo Garrido, pero lo que la hizo soltar el rodillo fue la forma en que caminaban sus pies. No dejaban huellas en la nieve fresca, simplemente se deslizaba sobre ella, como si no tuviera peso alguno. Catalina se secó las manos en el delantal y salió a la calle. Mateo Garrido, espera. Mateo se detuvo, pero no se giró inmediatamente. Permaneció inmóvil durante varios segundos, como si estuviera procesando la orden de darse la vuelta. Cuando finalmente lo hizo, Catalina dio un paso atrás, involuntario. El rostro de Mateo había cambiado. Su piel tenía un tono grisáceo, como la de un cadáver en las primeras etapas de descomposición. Sus ojos, antes castaños y cálidos, ahora eran de un negro profundo, sin rastro de blanco visible. Y cuando sonrió, Catalina vio que sus dientes parecían más afilados de lo normal. «Sí, Catalina», preguntó con esa voz doble que hacía que las palabras reverberaran como si vinieran de un túnel profundo. Yo solo quería... ¿Estás bien? Te ves en enfermo, nunca he estado mejor, respondió Mateo, inclinando la cabeza de una forma que ningún cuello humano debería poder hacer. Esta noche será especial. Esta noche todos recibirán lo que merecen. Catalina sintió como su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Quiso correr, gritar, advertir a todos, pero algo en la mirada de Mateo la paralizaba, como un ratón hipnotizado por la serpiente que está a punto de devorarlo. Los niños están emocionados por ver a San Nicolás, continuó Mateo, acercándose a ella con pasos que no producían sonido alguno. Y yo estoy emocionado
por verlos a ellos, por ver sus caritas cuando reciban sus regalos. La forma en que pronunció la palabra regalos hizo que Catalina sintiera náuseas. Había algo podrido en ese sonido, algo que prometía horror en lugar de alegría. Mateo se alejó sin decir más, deslizándose por la calle nevada. Catalina permaneció allí, temblando, hasta que su esposo la encontró y la llevó de vuelta adentro. Esa tarde, Catalina visitó a don Eugenio y le contó lo que había visto. El párroco, que llevaba noches sin dormir, la escuchó con expresión grave. «No eres la única», admitió finalmente. «Otros han venido con historias similares y yo mismo he visto cosas que no puedo explicar. Entonces, tenemos que cancelar la celebración», dijo Catalina con urgencia. «Tenemos que mantener a los niños en casa. Tenemos que... Ya es demasiado tarde», la interrumpió don Eugenio, mirando por la ventana de la parroquia hacia la plaza donde ya se reunían las familias. «Si intentamos detenerlo ahora, podríamos desatar algo peor. Lo que sea que haya entrado en Mateo, está esperando que todos estemos juntos. Está esperando la Navidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere?» Don Eugenio sacó de su sotana el libro negro que había robado del taller de Mateo la noche anterior. Lo había estado estudiando con horror creciente, traduciendo lo que podía con ayuda de viejos textos en latín. «Según esto», dijo señalando una página llena de símbolos, «Mateo realizó un ritual de invocación. Abrió una puerta entre nuestro mundo y en otro lugar. Algo entró en él, algo antiguo que responde a diferentes nombres dependiendo de la cultura que lo invoque. Pero todos están de acuerdo en una cosa: se alimenta de la inocencia. Y la Navidad, con todos los niños reunidos, con toda esa inocencia concentrada en un solo lugar». No necesitó terminar la frase. Catalina comprendió con horror absoluto. La celebración no era solo una tradición, era una trampa. Y Mateo, o lo que ahora habitaba en Mateo, había estado planeándolo desde el momento en que pronunció las palabras del ritual. A las 8 de la noche, cuando las campanas comenzaron a sonar para llamar a la misa de Nochebuena, el pueblo entero se reunió en la plaza. Las familias se agrupaban frente a la iglesia, envueltas en mantas y abrigos, con los niños en primera fila, sus rostros iluminados por las antorchas que bordeaban el Belén. La nieve caía suavemente, convirtiendo la escena en una postal perfecta de Navidad tradicional. Pero algo andaba mal. Los más sensibles lo sentían una opresión en el pecho, una sensación de ser observados desde las sombras, un olor a podredumbre que llegaba en ráfagas súbitas a pesar del frío. Los perros del pueblo, atados frente a las casas, gemían lastimosamente, y en el cementerio, invisible para los reunidos en la plaza, las puertas del camposanto se abrieron solas, chirriando en la noche helada. Don Eugenio celebró la misa con voz temblorosa. Varios feligreses notaron que sus manos temblaban mientras sostenía el cáliz. Durante la comunión, cuando intentó pronunciar las palabras de consagración, su voz se quebró 2 veces. Era como si las palabras sagradas encontraran resistencia en el aire, como si algo estuviera interfiriendo con su poder. Después de la misa, mientras los niños cantaban villancicos, llegó el momento esperado. Las luces se apagaron. Un silencio expectante cayó sobre la plaza. Y entonces, desde una de las calles laterales, emergió la figura de San Nicolás. Mateo Garrido había confeccionado su propio traje, y el resultado era profundamente perturbador. El rojo de la túnica era demasiado oscuro, casi como sangre seca. La barba blanca parecía estar hecha de pelo real, pero de una textura que no era humana. Y cuando caminó hacia el centro de la plaza, varios padres
instintivamente retrocedieron, colocándose entre sus hijos y aquella figura. «¡Feliz Navidad!», gritó Mateo con su voz doble, que resonó antinatural en la noche helada. Los niños aplaudieron, pero varios comenzaron a llorar sin saber por qué. Sus instintos más primitivos les advertían que algo estaba terriblemente mal. El hombre disfrazado de San Nicolás no era benévolo, no era bondadoso, era depredador. Mateo comenzó a caminar entre los niños, distribuyendo pequeños paquetes envueltos en papel oscuro. Cada vez que tocaba a un niño, éste se estremecía como si hubiera sido rozado por algo helado y viscoso. Los paquetes contenían figuras de madera talladas con maestría sobrenatural, ángeles con demasiadas alas, estrellas con puntas que formaban símbolos prohibidos, pequeños nacimientos donde las figuras tenían posiciones imposibles. Mientras repartía los regalos, Mateo cantaba un villancico. Pero las palabras estaban equivocadas. Eran las palabras correctas pronunciadas al revés, o en un orden que formaba frases en latín que nadie debería pronunciar. «Noche de paz, noche de sangre», don Eugenio intentó intervenir, sujetando su crucifijo con fuerza. «Mateo, detente. En el nombre de Cristo, detente». Mateo se giró hacia Elan, y cuando lo hizo, todos vieron. Bajo el disfraz de San Nicolás, el cuerpo de Mateo había comenzado a cambiar. Su espalda se arqueaba de forma antinatural. Sus dedos se habían alargado, terminando en uñas negras y afiladas. Y sus ojos, ya no eran humanos, eran portales hacia una oscuridad absoluta que absorbía la luz de las antorchas. «Tu Dios no tiene poder aquí, sacerdote», dijo Mateo. Y esta vez su voz era completamente inhumana, un coro de susurros malignos hablando al unísono. «Esta noche, la Navidad pertenece a otros». Y entonces comenzó a ocurrir. Los niños que habían recibido los regalos empezaron a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco. Comenzaron a hablar en lenguas que ningún niño debería conocer. Y en el cementerio, las figuras que habían estado esperando en las sombras comenzaron a caminar hacia la plaza. La Navidad se había convertido en pesadilla. El pánico estalló como una tormenta. Las madres corrieron a agarrar a sus hijos convulsionantes, pero al tocarlos sintieron una corriente eléctrica dolorosa que las repelía. Los padres gritaban pidiendo ayuda, mientras los niños se retorcían en la nieve, vomitando una sustancia negra y viscosa que humeaba al contacto con el suelo. Don Eugenio intentaba rociar agua bendita, pero el líquido se evaporaba antes de tocar a los niños, convirtiéndose en vapor que olía a azufre. Y entonces llegaron las figuras desde el cementerio. Al principio parecían personas normales caminando hacia la plaza, pero a medida que se acercaban a la luz de las antorchas, los habitantes de San Miguel del Valle comprendieron con horror absoluto que no eran personas, eran los muertos. Los enterrados en el camposanto habían salido de sus tumbas, respondiendo a la invocación que Mateo había pronunciado, pero no habían regresado como estaban en vida. Eran versiones corruptas, deformes, con la carne en diversos estados de descomposición, con extremidades rotas colgando en ángulos imposibles, con mandíbulas descolgadas que murmuraban palabras ininteligibles. Entre ellos, arrastrándose con movimientos espasmódicos, estaba Paula Garrido, la esposa muerta de Mateo. Su cuerpo llevaba 3 años bajo tierra. Lo que emergió del cementerio era una caricatura grotesca de la mujer que había sido. La piel se había vuelto verdosa, pegada al cráneo donde antes había mejillas llenas. Los ojos eran cuencas vacías que, sin embargo, parecían ver todo. Vestía aún el traje de luto con el que la habían enterrado,
ahora desgarrado y manchado con tierra y cosas peores. Clara, la hija de Mateo, vio a la cosa que había sido su madre acercándose a la plaza. La niña gritó con una intensidad que hizo añicos varias ventanas de las casas cercanas. Ese grito liberó algo en el resto del pueblo. La parálisis del terror se rompió y comenzó el caos. Las familias corrieron en todas direcciones, intentando escapar de los muertos vivientes que ahora invadían las calles. Pero no había a dónde huir. El pueblo estaba rodeado por montañas nevadas intransitables. Cada casa se convirtió en una fortaleza improvisada, mientras las criaturas golpeaban puertas y ventanas con fuerza antinatural. En el centro de la plaza, Mateo Garrido permanecía de pie, con los brazos extendidos, mientras su cuerpo se retorcía y cambiaba. El disfraz de San Nicolás se rasgaba conforme algo crecía dentro de él, algo que ya no cabía en un cuerpo humano. Su columna vertebral sobresalía de la espalda, atravesando la piel como dedos óseos. Su rostro se alargaba, la mandíbula desencajándose para revelar filas de dientes que no deberían existir en una boca humana. Don Eugenio comprendió que debía actuar o todos morirían. Corrió hacia la iglesia, perseguido por 3 cadáveres reanimados que habían sido feligreses suyos en vida. Entró y cerró las pesadas puertas de madera, atrancándolas con las bancas. Podía escuchar los golpes en el exterior, pero sabía que las puertas resistirían un poco más, en suficiente tiempo para lo que necesitaba hacer. Corrió hacia la sacristía y sacó los objetos más sagrados que la iglesia poseía, una reliquia de Santa Teresa traída desde Ávila, agua bendita consagrada por un obispo, un crucifijo de plata que había sobrevivido a la guerra, y el libro negro de Mateo en sí. Había un ritual de invocación, debía haber un ritual de destierro, tenía que haberlo. Mientras don Eugenio buscaba frenéticamente en las páginas del libro, afuera la masacre había comenzado. Los muertos vivientes no mataban directamente, tocaban a las personas y éstas comenzaban a cambiar. Las que eran tocadas sentían como algo frío entraba en su piel, viajaba por sus venas, infectaba su sangre. En cuestión de minutos, sus ojos se volvían negros, sus movimientos se tornaban mecánicos y comenzaban a atacar a otros. Era una plaga de posesión que se esparcía con cada contacto. Catalina Ruiz luchaba contra su propio esposo, que había sido tocado mientras intentaba proteger a su hijo. El hombre que había amado durante 30 años ahora intentaba estrangularla con una fuerza sobrehumana, mientras de su boca salían palabras en un idioma que sonaba como insectos arrastrándose. Catalina no tuvo opción. Tomó un atizador del hogar y lo clavó en el pecho de su esposo. Él cayó, pero no sangraba sangre normal. Lo que emanaba de la herida era negro y espeso y se movía como si tuviera vida propia. En las Cales, las huellas en la nieve contaban la historia del horror, pero no eran huellas normales. Eran rojas, empapadas de sangre que no se congelaba a pesar del frío. Y algunas no eran de pies humanos, eran garras, pezuñas, extremidades que no tenían nombre en ningún idioma vivo. Las huellas llevaban desde la plaza hacia diferentes casas, y donde terminaban, comenzaban los gritos. Clara Garrido corría por las calles, perseguida por la cosa que había sido su madre. La criatura llamaba su nombre con una voz que era y no era la de Paula en Clara, hija mía. Ven con mamá, ven a donde hace frío, y todo es silencio. La niña tropezó y cayó en la nieve. La criatura se cernió sobre ella, sus manos putrefactas alcanzando el rostro de la niña, pero en el último segundo, Augu la detuvo. Un destello de algo que podría haber sido el último vestigio de humanidad en aquellos ojos vacíos. La cosa que había sido Paula se tambaleó hacia atrás,
gritando con una voz que era agonía pura. ¡Corre!, logró decir antes de que lo que la controlaba recuperara el dominio. Clara corrió hacia la iglesia, la única estructura que aún no había sido penetrada. Golpeó las puertas con desesperación. Don Eugenio la escuchó y, arriesgándose, entreabrió lo suficiente para que la niña entrara justo a tiempo. La cosa que había sido Paula se estrelló contra las puertas cerradas con fuerza brutal, haciendo temblar toda la estructura. Dentro de la iglesia se habían refugiado unas 20 personas, mujeres llorando, niños aterrorizados, hombres heridos. Todos miraban a don Eugenio buscando respuestas, buscando salvación. «Padre, ¿qué nos está pasando?», sollozaba una mujer con su bebé en brazos. Don Eugenio no tenía palabras de consuelo, solo tenía la verdad. «Ann, el infierno ha venido a nuestro pueblo, y a menos que encontremos la forma de cerrar la puerta que Mateo abrió, ninguno de nosotros verá el amanecer». Afuera, en la plaza, Mateo Garrido había completado su transformación. Ya no era un hombre, era un recipiente, un conductor para algo que había esperado siglos para caminar nuevamente entre los vivos. La criatura que ahora habitaba su cuerpo medía más de 3 metros, con extremidades múltiples que brotaban de su torso, una cabeza que era una mezcla grotesca entre humana y algo reptiliano, y una boca llena de dientes que destilaban un veneno negro. La criatura levantó la cabeza hacia el cielo nocturno y aulló. El sonido no era de este mundo. Hacía vibrar los huesos, hacía sangrar los oídos, hacía que el corazón quisiera detenerse por puro terror. Y, en respuesta a ese aullido, desde las montañas que rodeaban el pueblo, respondieron otros. No estaban solos. Había más cosas esperando en la oscuridad, esperando su turno para entrar. La Navidad de San Miguel del Valle se había convertido en un portal al Averno. Las horas se arrastraban como heridas abiertas. Dentro de la iglesia, los supervivientes intentaban mantener la cordura, mientras afuera el pueblo se sumía en un infierno viviente. Don Eugenio había encontrado finalmente en las últimas páginas del libro negro un ritual de destierro, pero las palabras estaban escritas en un latín tan antiguo que era prácticamente irreconocible. Más preocupante aún, el ritual exigía un sacrificio en sangre inocente derramada voluntariamente. El párroco miró a los niños refugiados en la iglesia y sintió náuseas. No podía pedirle a ninguno de ellos que diera su sangre. Pero entonces Clara Garrido, la hija de Mateo, se acercó a él. «Yo lo haré», dijo con una voz mucho más madura de lo que sus 8 años sugerían. «Es culpa de mi padre. Es mi familia la que abrió esta puerta. Debo ser yo quien ayude a cerrarla». Don Eugenio negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo permitirlo. Eres solo una niña. Precisamente por eso puedo hacerlo», respondió Clara. «El libro dice, sangre inocente. Los adultos han pecado. Yo no». Además, su voz se quebró. «Mi padre ya no existe. Y mi madre es una cosa horrible. Ya no tengo familia. Déjeme hacer algo que importe en el párroco». Cerró los ojos. Nunca había rezado con tanta intensidad. Pedía una señal, un milagro, cualquier cosa que le dijera que había otra manera. Pero solo recibió silencio. Y ese silencio era, en sí mismo, una respuesta. «Necesitamos llegar a la plaza», dijo finalmente. «El ritual debe realizarse donde se pronunció la invocación original». En el lugar exacto donde Mateo se transformó, las personas refugiadas en la iglesia lo miraron con horror. «Es un suicidio salir ahí afuera Gishu Catalinau, aún cubierta con la sangre negra de su esposo poseído. Es un suicidio quedarse aquí.
replicó don Eugenio. Esas puertas no resistirán toda la noche, y cuando caigan, seremos devorados o convertidos en eso. Reunieron todo lo que pudiera servir como arman crucifijos, agua bendita, herramientas de metal, antorchas. Formaron un grupo compacto, con los niños en el centro, los adultos en el exterior. Don Eugenio tomó el libro negro y lo metió bajo su sotana. Clara caminaba a su lado, sosteniendo un cuchillo bendecido con agua sagrada. Cuando abrieron las puertas de la iglesia, el espectáculo que los recibió superaba cualquier pesadilla. La plaza era un campo de batalla infernal. Los muertos vivientes peleaban contra los posesos que habían sido vivos hace solo horas. Pero no luchaban entre sí, luchaban por territorio, por presas. Los edificios ardían con fuegos que no eran naturales, llamas verdes y azules que producían un calor gélido en lugar de calentar. El cielo nocturno se había tornado de un rojo enfermizo, como si la atmósfera misma hubiera sido herida. Y en el centro de todo, la criatura que había sido Mateo Garrido se alimentaba. Había arrastrado cuerpos hasta formar una pila grotesca. Algunos aún se movían, aún suplicaban. La criatura se inclinaba sobre ellos y de su boca destilaba el veneno negro que penetraba en las víctimas, no las mataba, las transformaba, las convertía en extensiones de sí misma, en partes de una colmena de horror que crecía con cada víctima. El grupo comenzó a avanzar. Cada paso era una batalla. Las criaturas saltaban desde las sombras, pero los supervivientes luchaban con la desesperación de quienes no tienen nada que perder. El agua bendita quemaba a los posesos, haciéndolos retroceder temporalmente. Los crucifijos, cuando se presionaban contra la carne corrupta de los muertos vivientes, dejaban marcas humeantes, pero por cada criatura que repelían, dos más tomaban su lugar. Estaban perdiendo terreno. De las 20 personas que salieron de la iglesia, solo 12 llegaron al centro de la plaza. Entre los caídos estaba Catalina Ruiz, arrastrada por algo que surgió de las alcantarillas. Sus gritos duraron solo segundos antes de convertirse en gorgoteos húmedos. Don Eugenio llegó al punto exacto donde Mateo había completado su transformación. Ann podía sentirlo. El aire aquí era más pesado, más podrido. La nieve bajo sus pies estaba manchada con un círculo de sangre negra que parecía latir como un corazón moribundo. ¡Hagan un círculo!, gritó a los supervivientes. ¡Protejan el centro! Los adultos formaron una barrera humana alrededor de don Eugenio y Clara. El párroco abrió el libro y comenzó a leer, pero las palabras no salían fácilmente. Era como si algo las empujara de vuelta a su garganta, como si la realidad misma rechazara esas sílabas. La criatura que había sido Mateo los vio. Su cabeza múltiple se giró hacia ellos con un chasquido de huesos rotos. Comenzó a caminar hacia ellos, dejando tras de sí huellas que quemaban la nieve, derritiéndola y dejando al descubierto tierra ennegrecida. «Sacerdote tonto», dijo la criatura con la voz de 1000 condenados, «¿crees que puedes deshacer lo que se ha hecho? La puerta está abierta. El pacto está sellado con sangre». «Todo pacto puede romperse», respondió don Eugenio, su voz temblando pero firme. «Y toda puerta puede cerrarse». Continuó leyendo, más rápido ahora. Clara se arrodilló frente a él con manos temblorosas. Levantó el cuchillo bendecido. Miró al párroco, buscando confirmación. Él asintió, con lágrimas cayendo sobre las páginas del libro. Clara presionó el cuchillo contra su palma izquierda y cortó. La sangre brotó, roja brillante, pura. Y cuando cayó sobre el círculo de sangre negra en la nieve, algo cambió. Un sonido como cristal rompiéndose
resonó en toda la plaza. La criatura que había sido Mateo dio un paso atrás, aullando de dolor. «Siggy», gritó Clara, apretando su puño para que más sangre cayera. «No puedo mantener esto mucho tiempo». Don Eugenio recitó las palabras finales del ritual. No sabía si las estaba pronunciando correctamente, pero ponía en cada sílaba toda su fe, toda su desesperación, todo su amor por esas almas que había jurado proteger. «Claudo porton gepelu invasoris innamiam patris et filii et spiritus sancti imperu cibi recit». El efecto fue inmediato y catastrófico. La criatura que había sido Mateo se partió por la mitad. De su interior no brotó sangre, sino una oscuridad líquida que se derramó por la nieve como petróleo. La oscuridad se retorcía, intentando mantener su forma, pero algo la estaba succionando de vuelta. La puerta invisible que Mateo había abierto estaba cerrándose, y todo lo que había entrado estaba siendo expulsado. Los muertos vivientes comenzaron a colapsar. Uno por uno cayeron como marionetas con los hilos cortados. Los posesos vomitaron la sustancia negra que los controlaba y se desplomaron, inconscientes pero vivos. Los fuegos antinaturales se extinguieron y el cielo, lentamente, comenzó a clarear hacia su tono nocturno normal. Pero Mateo Garrido no colapsó. La parte humana de él, lo poco que quedaba, emergió de entre los restos de la criatura. Su cuerpo estaba destrozado, irreconocible, pero sus ojos habían recuperado algo de humanidad. Clara susurró, vomitando sangre negra: «Lo siento, yo solo quería traer de vuelta a tu madre». Clara se acercó a su padre, aún apretando su palma sangrante. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Lo sé, papá. Lo sé». Mateo extendió una mano temblorosa hacia su hija, pero se detuvo antes de tocarla. Sabía que estaba contaminado, que incluso su toque podría infectarla con lo que aún quedaba dentro de el ambete. «De aquí», dijo, con su última respiración humana. «Vete de este pueblo. Olvídame en olvida. Esta noche, vive en vive». Su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en cenizas que el viento nocturno se llevó. De Mateo Garrido no quedó nada, excepto el eco de su último arrepentimiento. Don Eugenio miró alrededor de la plaza. De las 200 personas que habitaban San Miguel del Valle, apenas 30 habían sobrevivido. El resto había muerto o, en algunos casos peores, había desaparecido, arrastrados hacia lugares oscuros de donde nadie podría recuperarlos. El amanecer llegó finalmente, tiñendo de rosa las montañas nevadas. Pero la luz no trajo alivio, solo reveló la magnitud de la masacre. Las calles estaban cubiertas de cadáveres. Las casas habían sido destruidas y en cada rincón del pueblo quedaban rastros de aquella noche en manchas negras que no se borraban, marcas de garras en las paredes, huellas de sangre que llevaban a ninguna parte. Los supervivientes enterraron a sus muertos en silencio. No hubo ceremonia, no. Hubo palabras de consuelo. ¿Qué se podía decir después de haber visto el infierno manifestarse en la tierra? Don Eugenio quemó el libro negro en el altar de la iglesia. Mientras las páginas ardían, podía jurar que escuchaba voces saliendo del fuego, maldiciendo, prometiendo retornar. Cuando solo quedaron cenizas, las mezcló con agua bendita y las enterró bajo el piso de la sacristía, sellándolas con oraciones que recitó durante 3 días y 3 noches sin descanso. Clara Garrido fue adoptada por una familia de un pueblo cercano que no sabía qué había ocurrido en San Miguel del Valle. La niña nunca habló de aquella Navidad. Cuando creciera, se cambiaría el apellido y se mudaría a una ciudad donde nadie conociera su historia. Pero cada Navidad, sin falta, visitaría una iglesia y encendería una vela
no por celebración, sino por recordatorio y por penitencia. En cuanto al pueblo, San Miguel del Valle nunca se recuperó. Las familias que sobrevivieron emigraron en cuanto los caminos fueron despejados. En menos de un año, el pueblo estaba abandonado. Las casas quedaron vacías, las calles desiertas, la iglesia cerrada. La naturaleza comenzó a reclamar las estructuras, cubriéndolas lentamente con vegetación. Pero los lugareños de los pueblos cercanos sabían que no debían acercarse. Contaban que en las noches de Navidad, cuando la nieve caía espesa, aún se podían escuchar villancicos saliendo de San Miguel del Valle, en villancicos cantados con voces que no eran del todo humanas, y que si uno se acercaba lo suficiente, podía ver huellas en la nieve, huellas rojas, huellas de sangre, huellas que no llevaban a ninguna parte, o que llevaban exactamente a donde no deberías ir. Han pasado 85 años desde aquella Navidad. San Miguel del Valle es ahora solo ruinas cubiertas de musgo y olvido. El gobierno clasificó la zona como no apta para habitación debido a inestabilidad del terreno, pero los viejos del lugar conocen la verdad. Algunos juran que el pueblo sigue maldito, que la puerta nunca se cerró completamente, que solo se redujo a una rendija por donde aún se filtra algo oscuro. Cada diciembre, cuando se acerca la Navidad, los pastores que llevan sus rebaños por las montañas cercanas reportan cosas extrañas. Oyen campanas que repican desde el pueblo abandonado, aunque la iglesia perdió sus campanas hace décadas. Ven luces moviéndose entre las ruinas, procesiones de figuras que caminan en círculos alrededor de lo que fue la plaza. Y los animales, especialmente los perros, se niegan a acercarse más allá de cierto punto, gimiendo y retrocediendo con los ojos muy abiertos de terror animal. El archivo sellado en los sótanos de la diócesis de Soria sigue ahí, intocado, olvidado por todos excepto por unos pocos. De vez en cuando, un investigador joven e ingenuo solicita acceso para escribir una tesis sobre leyendas urbanas de la España rural. La solicitud siempre es denegada sin explicación, porque los que saben, los que han leído los testimonios, los que han visto las fotografías que ningún periódico publicó, entienden que hay verdades que no deben ser exhumadas. Clara Garrido murió en 1998. A los 66 años. En su testamento dejó una carta con instrucciones muy específicas. Debía ser abierta solo por un sacerdote. Y solo si alguien preguntaba por lo sucedido en San Miguel del Valle en 1940. La carta permanece cerrada en una caja fuerte de un banco en Madrid. Dentro, según los registros, hay 3 páginas escritas a mano. La primera línea, visible a través del sobre transparente, dice en sí: ¿estás leyendo esto? Es porque el mal ha regresado. Y si ha regresado, que Dios tenga piedad de todos nosotros. Hoy, cuando la nieve cae sobre las ruinas de San Miguel del Valle, si observas con atención, aún puedes ver las huellas rojas que aparecen sin que nadie las deje. Huellas que conducen desde el cementerio hasta la plaza, y desde la plaza hacia las casas vacías. Huellas de algo que camina en las noches de Navidad, buscando, siempre buscando, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo, y algunos pactos, una vez sellados con sangre inocente, solo esperan el momento adecuado para ser reclamados nuevamente. La Navidad volvió a España, volvió a las familias, a los niños, a las celebraciones, pero en un rincón olvidado de Soria, en un pueblo que ya no existe en los mapas. La Navidad significa otra cosa. Significa la noche en que el diablo respondió, y la noche en que aprendimos que hay cosas peores que no recibir respuesta
a nuestras oraciones es recibir respuesta de quien no debíamos llamar.